Un saludo muy cordial a todos ustedes, deseándoles que el Dios Todopoderoso me los llene de esas bendiciones que emanan del cielo, deseando que el Dios Todopoderoso fomente la vida espiritual de cada uno de ustedes con el propósito de seguir combatiendo a ese enemigo acérrimo que tenemos y que no lo podemos combatir con palabras fuera de esas cosas que nosotros ignoramos a veces por causa. O sea, las personas dentro de la iglesia ignoran, ¿verdad? Ejemplo, una ignorancia es retar al enemigo cuando es sobrenatural. Y nosotros somos naturales, que a cada momento estamos a expensas de fallar, ¿verdad? Pero que gracias al Señor Jesucristo que debemos de ir madurando en la vida espiritual para poder tener esa capacidad de saber contra quién vamos a combatir. Y es de hecho que combatir al enemigo no lo podemos hacer con nuestra forma de ser. Aleluya. ¿Qué problema tengo con este asunto, amados hermanos? Pero bueno, lo importante es que si esto falla, tenemos ahí, tenemos gloria a Dios. O sea, si falla mi canal de YouTube, tenemos acceso al canal en Facebook, ¿verdad? Por eso tengo dos cámaras. Y lo necesario que nosotros debemos de estar siempre con el interés de querer tener un conocimiento en cuanto a lo que nosotros a veces pretendemos, con palabras que se nos salen de la mente por fanatismo, de llegar al punto de retar al enemigo, cual nosotros no tenemos esa capacidad para enfrentarlo, porque a veces nos sentimos llenos de emocionalismo y los días que estamos con un avivamiento espiritual, creemos de que todas las cosas se sujetan a nuestras vidas. Y recordemos que el enemigo conoce todo lo sobrenatural de Dios y conoce lo natural de nosotros y sabe las debilidades que nosotros padecemos y nos ataca con las mismas cosas. Imagine usted la concupiscencia que está en nuestra cuerpo. Por ende, necesitamos tener ese conocimiento y en el cual pues esta es la quinta parte de la enseñanza, descubriendo, activando, más que todo, los misterios del Espíritu Santo revelados al cristiano que los busca. Ese es el tema, ya en quinta parte. ¿Por qué motivo siempre estoy deseoso de poder desarrollar esta enseñanza, la cual, como explicamos, es inentendible cuando nosotros queremos calificarla o examinarla por medio de nuestros argumentos naturales que aprendemos por asuntos lingüísticos del diccionario griego, hebreo, arameo? O sea, los teólogos llegan a esa conclusión y tienen ellos una definición incorrecta de lo que 1 Corintios capítulo 14 nos dice, y de hecho que
nosotros estamos ahí en esa parte de la cual yo no los he movido de lo que es Primera de Corintios capítulo 14. Ustedes bien saben de que he estado siempre, como dice, internado en el capítulo 14, versículo 2, de lo que la gente, o sea, no importando la calidad o el escalafón que tenga la persona en doctorado de teología. Y claro que los teólogos son los que más tienen malas definiciones en cuanto a este don. ¿Por qué? Porque en los dones del Espíritu Santo sale sobrando la capacidad intelectual que tenga una persona si no ha recibido esa revelación del Espíritu Santo. Lo que alguien me puede decir a mí del don de ciencia, del don de sabiduría, es algo que aprende, pero no es algo que él ha podido desarrollar, porque a eso es que me baso yo con este don que estoy hablando. Porque estoy hablando de un don el cual el Espíritu Santo lo tiene en su lista, que está en el versículo 10 del capítulo 12. Porque dice así, Pablo escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, enviándoles la carta a los corintios por el desorden que había en ellos, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo reparte los dones de acuerdo a lo que él quiere y como él quiere, a quien quiere. Dice que a otro es hacer milagros, a otro profecía, ¿verdad? A otro profecía, oiga bien. A otro discernimiento de espíritu. Y si la persona nunca ha podido desarrollar los dones que estoy hablando, tendrá una definición teológica basado al conocimiento parcial. Leer los argumentos de lo que es el conocimiento parcial hipnosis y el conocimiento absoluto y total de Dios, el cual es epignosis, ¿verdad? Hay discernimiento de espíritus a otro diverso género de lengua, mire usted, y a otro interpretación de lengua. Los dones del Espíritu Santo están distribuidos en cada uno de los miembros. Los miembros tienen a veces varios dones del Espíritu Santo. Pero lo que menos se mira y a veces se... Ay, hermanos, con este canal, yo creo que voy a tener que retirarme de este canal porque muchos problemas da esta empresa de YouTube. Sí, demasiado cortan y están anunciando un montón de cosas ahí. Y voy a tener que retirarme de esta empresa YouTube, ¿verdad? Pues veo de que cada vez que estoy grabando un mensaje de esto, salen ahí con unas informaciones, dice, tu conexión no es estable, espera mientras intentamos restablecerla. Y eso es mentira. Lo que están haciendo aquí es que si grabo 40 minutos de lo que hoy voy a predicar, solo me van a dejar un poquito de segundos ahí. Por eso es que he adoptado a tomar, a grabar ahora lo que es Facebook y también voy a estar grabando con la cámara interna del teléfono para mandarlo ya pregrabado, ¿verdad? Entonces por eso, porque estoy viendo de que demasiado me están cancelando mensajes completos hasta de 1 hora. Entonces, no puedo seguir permitiendo esto. Así es que les agradezco a todos los suscriptores que me dieron su voto de confianza, ¿verdad? Por lo que es Facebook. Facebook lo están manejando ellos. Eh, esta enseñanza, esta enseñanza, para los hermanos que están interesados, por medio de Facebook pueden hacerme las preguntas ahí. Pues ya en el asunto de YouTube yo no miro a las personas, ¿verdad?
los comentarios, no los veo, no sé qué cosa, no le entiendo mucho eso, pero voy a hacer mi trabajo y voy a desarrollar lo que Dios me ha capacitado. ¿Por qué es necesario saber cuál es el efecto que produce tener el conocimiento de los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque en primer lugar, escuche muy bien que esto es lo que hace. Esto es lo que hace cuando nosotros entendemos. Pero el que profetiza habla a los hombres. Oye, el que profetiza habla a los hombres. Cuando se utiliza el don profético para consolación, exhortación e edificación. Esas son las tres funciones del profeta y esas son las tres funciones también del hombre que sabe hablar en diversos géneros de lengua y que tiene la interpretación. Si la escritura nos dice que si no hay interpretación en nadie dentro de la iglesia, entonces que la persona calle, ¿por qué? Porque él está orando para Dios, así lo dice el versículo 12. Porque el que habla en lengua dice no habla a los hombres, a diferencia del profeta sí habla a los hombres, porque pueden escuchar si es el mensaje predicado o es el mensaje por voz audible, entonces viene el mensaje. Pero esas son las cosas en las cuales las personas que tienen este don, tanto don profético como el don de interpretación de lengua, deben de tener cuidado en el asunto de la parte emocionalista. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los profetas dice que el don profético y juntamente con el oficio de profeta es para hacer las tres funciones de edificar, exhortar y consolar. Esa es la función del profeta. Pero el problema ahora es que el profeta ya dejó de hacer lo que la Biblia le dice y ahora él se ha tirado a nivel de radio y de televisión a estar profetizando cosas que ni por cerca, porque cuando se evalúa lo que estos hombres hacen a través de la palabra, miramos que sus profecías son sentimental. Un sentimentalismo que utilizan los profetas para hacer caer a las personas en el error de estar creyendo en este tipo de personas. ¿Por qué? Porque cuando la gente se olvida de Dios y depende de lo que un profeta pueda llevarle en una noche, es una forma de idolatría y ese es un problema que nosotros debemos de evitar porque así nos dice la escritura allá en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 4, usted lo lee. Pero en este caso, como estoy hablando de un don muy especial como lo es el don de diversos géneros de lengua y el don de interpretación a la vez, que lo puede tener la misma persona que habla en géneros de lengua o lo puede tener otro miembro de la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos de que los dones están distribuidos por el Espíritu Santo de manera especial. No es porque el pastor le diga, hermano, dice que la parte que a nosotros nos toca pedir, porque Santiago dice que si nosotros no tenemos sabiduría, que pidamos de lo alto, que vamos a recibir. Pero cuando nosotros, el pastor dice, hermano, usted debe de pedir el don de visión. Es que lo único que Pablo, el Espíritu Santo, recomienda es que el que hable en lengua pide en oración poderla interpretar. ¿Por qué motivo? Porque el asunto de hablar en lengua tiene un mensaje divino de parte de Dios y necesitamos saber qué es lo que el Espíritu Santo nos manda, nos dice por medio de esa persona que habla en lengua y por la persona que interpreta o viceversa, la misma persona que habla en lengua puede interpretar. Pero aún así, con la interpretación, la misma persona o con otra persona, siempre la persona que está capacitada para entender este asunto de los dones, tiene que estar anuente a escuchar la voz de Dios y todo lo que esas personas digan tiene que salir por medio de la palabra de Dios, la cual nos dice que debemos de estarla analizando por medio de la palabra. O sea, es por eso que los profetas se distribuyen y utilizan un texto. Mire, los profetas cuando los llevan a las iglesias,
solo utilizan la parte de la Biblia que leen y hablan un poquito, y de ahí ellos, como no tienen mensaje, lo que hacen es llamar a la gente para estar ministrando, estarle diciendo un montón de cosas que ni por cerca el Espíritu Santo lo ha dicho. Pero como la gente es bien ignorante, dice: el profeta me habló anoche de que el Señor pronto me va a bendecir. ¿Para qué quiere saber eso usted si la Escritura nos dice que nosotros? Dice, porque a veces las personas se hacen duras para poder dar, pero son terribles para pedir. Y dice la Escritura que es mejor dar que recibir. Porque la persona que da todo el tiempo tiene, pero el que recibe pasa a expensas de que le puedan dar algo. Es por eso que necesitamos tener el conocimiento de aquello que nosotros no entendemos. Y esto que vamos a hablar hoy en esta hermosa noche es muy especial. Porque como estamos hablando de los diversos géneros de lengua, los teólogos hacen su análisis y su definición de acuerdo a lo que ellos investigan, al grado que no pueden entender lo que es del Espíritu Santo, porque para ellos es locura y no lo pueden entender, porque se deben de entender espiritualmente. Y ellos salen defendiendo su tesis: esto y esto y esto yo creo, y así es. Pero de ninguna manera. Imagínese usted qué maravilloso es saber que cuando usted conoce, oiga bien, conoce y sabe ejercer los diversos géneros de lengua, usted debe saber que en esa atmósfera dimensional se mueven cosas que usted ni se las imaginaba. Y es por eso que en esta hermosa noche, pues, le vengo a decir esto. Como estamos viendo 1 Corintios capítulo 14, dice el versículo 4, porque ahí estamos ahora. El que habla en lengua extraña, en lengua extraña. Escuche muy bien, no está hablando en idioma. Así mismo se edifica. Porque yo puedo hacer un ejemplo. Si alguien, escuche muy bien usted para no distorsionar. Si hay algún hermano que sepa en inglés y él dice: pues no, pero voy a orar en inglés en vez de orar en español. Ese es lenguaje humano. Pero, ¿cómo hacer para que ese lenguaje humano del que se habla en inglés pueda tener un cambio en la atmósfera dimensional y la gente escuche una palabra? Yo siempre he dicho de que son palabritas de inglés que me sé. Esa palabra de good night, my friend, no se me olvida. Yo la anuncio casi en todos los mensajes de cuando hablamos de los diversos géneros de lengua. ¿Por qué? Porque si la traducimos al español, ahí dice: buenas noches, amigo. 1000 veces la hablo, 1000 veces la traduzco: buenas noches, amigo. Pero si ya la hablo en lengua desconocida, se va a preguntar el que habla en inglés, el que sabe, como dicen, no es interpretar, sino el que sabe traducir. ¿Por qué si esa persona, ejemplo, si digo good night, my friend, lo estoy hablando ahorita en lengua? Good night, my friend. Si alguien me mira de allá para acá y sabe inglés, él mismo va a traducir, está diciendo buenas noches, amigo. Pero si yo tengo el intérprete o está el intérprete atrás de la pantalla, se va a dar cuenta de que no estoy diciendo buenas noches, amigo. Es por eso que ese es, como leo, dice que, si dice, oiga bien, el que habla en lengua extraña, no está hablando en lengua, en idiomas de otro país. No se trata de eso. Porque la lengua extraña es que, como he entrado en ese campo, Dios me lo ha revelado, lo puedo desarrollar. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica.
Yo me edifico cuando digo, Os oridilaban shedirabash. Solo a ti mames blaris andes oris mandas. Porque eres unidiglai santo. Y es corodo baxi galasa. Yo me estoy edificando. Cuando se habla, y como explico los ejemplos así, yo no estoy pensando como tener, como esta palabra que la voy a decir, ¿sí? Revuelto lo he dicho. O sea que cuando expulso estas palabras así, virilixi, en la pronunciación se escucha la repetición como que dijera, good night, my friend. Que la gente que sabe inglés ya sabe que buenas noches, amigo. Pero cuando digo virilixi, puede repetir esa palabra con la boca de una persona, pero no sabe el significado. ¿Por qué? Porque es una lengua extraña. ¿Entiende? Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Que cada uno de los miembros de la iglesia se den cuenta. Que no importa cuánto teólogo, cuánto predicador, porque hay muchos predicadores que se mofan, se burlan de algo que no pueden entender. ¿Por qué? Porque sacan sus conclusiones por medio de determinaciones allá, porque yo pienso que así es y que eso es, dicen ellos así, donde utilizan mucho este berbereo de palabras. Salte de ese lugar porque ahí es quien está Satanás. Imagínese usted la ignorancia. Y es por eso que Satanás toma ventaja en estas denominaciones, manteniéndolas con agüita chirria y agua azucarada, como cuando uno no tiene dinero y no tiene para comprarle leche al niño, entonces con agua azucarada mantiene a los niños. Así se mantiene la gente de las denominaciones que todavía no se han dado cuenta que es este don tan maravilloso que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Oiga bien, dos repercusiones que tiene. Dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Escucha muy bien. Pero el que profetiza, dice, edifica la iglesia. ¿Por qué el que profetiza edifica la iglesia? O dice, hay un hombre aquí, esperar que se ya. Hay un hombre aquí que está en este lugar y el Espíritu Santo me está diciendo el nombre, el número de cédula, cuál es el propósito que él ha venido. Y se llama Fulano de Tal. Levante la mano, ¿dónde está el hermano Fulano de Tal? Levanta la mano y cuando él termina de orar le dice a la gente, este hombre ni me conoce y Dios me habló. Así dice la gente, Dios me habló. Y si es la predicación, pues aún mejor. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. El profeta tiende a que dijo una verdad a través de lo que Dios le dijo, pero luego de ahí las otras 99 profecías que dijo salieron de la mente, de las corazonadas sentimientos y emociones del predicador. Entonces, cuando nosotros predicamos con conocimiento y que le damos la interpretación que el mismo texto, el mismo habla. Entonces edificamos a la iglesia. Porque imagínese usted una persona que vaya dañada de su integridad por causa de muchas cosas. Y cuando ella va a la iglesia, va buscando ese amor que se debe de tener dentro de los miembros. Entonces él se siente seguro de que ahí puede estar, que él tiene cabida ahí. ¿Por qué? Porque aún el predicador va a buscar un mensaje de consolación que le ayude a la vida moral de esta persona. Ese es el trabajo de nosotros, los predicadores. Por eso yo siempre le digo a los hermanos que están aprendiendo a ser predicadores eficaces, que analicen los mensajes que estoy enviando. Y ahí va esta pregunta. ¿Cómo demostrarle a una persona que los diversos géneros de lengua
son diferentes a la señal de lengua cuando la persona es bautizada por Él. El bautismo por Él es para los salvos. El bautismo en Él, de Mateo 3:11, es para ser salvo, para pertenecer al cuerpo de Cristo, y luego lo dice en 1 Corintios capítulo 12, porque mire usted, por eso le digo yo a usted, que el bautismo de Mateo capítulo 3 versículo 11, el cual Juan dijo, el que viene tras de mí, ese bautizará con Espíritu Santo. Ahí nos paramos porque luego dice, y, utilizando una Y, juego, pero hay que investigar la palabra juego, ¿a qué se refería? Era a juicio. Entonces dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, hablando de las diversas personas que hay, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y mire ahora el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, en Mateo 3:11. Entonces, cuando nos referimos al evento maravilloso que se dio en el día del Pentecostés, los pastores deben de motivar a sus miembros que pastorean, que cada uno de ellos tome un regalo que le ha sido adjudicado. ¿Para qué? Para que sean revestidos de poder. Entonces, como estamos hablando de los diversos géneros de lengua, que si nosotros llegamos a recibir la revelación del Espíritu Santo para conocer, escuchen muy bien esto que les voy a decir, orar por el Espíritu. Debemos de darle gloria siempre a Dios a través de Jesucristo. ¿Me entienden? A través de Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu. Este conocimiento, ya lo voy a explicar cuál conocimiento, me revela que puedo orar primero en mi lengua, cuando me estoy refiriendo a orar por el Espíritu. Puedo orar en lenguas, puedo orar en mi lenguaje español, pero debo de tener la capacidad de saber cómo poder entrar a esa parte en la cual, cuando hablamos de esta función que el Espíritu Santo ha depositado y que no todos tienen el conocimiento, lo escucho yo a través de los medios de comunicación, por medio de los teólogos que están lejos unos de este asunto. Por ejemplo, el hermano que ya murió, John MacArthur. John MacArthur, él en sus libros decía de que los dones del Espíritu Santo ya no eran ahí. John MacArthur decía que no eran funcionales, que habían caducado, que era para la iglesia primitiva. Son determinaciones que toman los predicadores, pero no es que la Escritura dice, porque la Escritura dice que Jesucristo es el mismo de ayer, el de hoy y el de mañana. Por lo tanto, los dones están vivitos para seguirlos ejerciendo dentro de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de tener los conocimientos de por qué motivo yo puedo hablar en lengua y que tengo diversos géneros, la capacidad que el Espíritu Santo me ha dado es para saber la forma como debo de expresar y utilizar la lengua para poder entrar en esa dimensión, la cual ningún teólogo me puede combatir, sino que va a decir, no, eso no lo dice, porque hay que leer el contexto. Aquí no se trata de contexto, porque mire usted, ¿qué contexto puede decir una persona cuando dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña? ¿Cuál lengua extraña? La que puede inventar
el teólogo diciendo que son lenguas e idiomas. Dicen, ellos le dicen idiomas. Y empiezan a hablar del significado de la palabra glosalalia. Y empiezan a hablar un montón de cosas que están lejos de la realidad que el Espíritu Santo quiere que nosotros como miembros de su cuerpo sepamos. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que no lo podemos combatir directamente porque diga yo soy teólogo, yo soy orador, no. Para eso Dios nos ha dejado herramientas las cuales tenemos que saberlas utilizar. Ejemplo, debemos de saber esto, mire, orar por el Espíritu. Yo debo de saber que puedo utilizar mi lengua. ¿Cómo poder entrar a ese campo de orar por el Espíritu en el lenguaje que yo pueda entender? Pues la Escritura dice en el capítulo 9, versículo 5 de Ezequiel, que Dios mandaba 6 personajes ángeles, pero que había uno que llevaba un tintero y a ese le dijo, ve y marca a todos los que están, oiga bien, clamando, que están derramando, que están intercediendo con gemidos por lo que está pasando en Jerusalén. Dios tiene cuidado de las personas que utilizamos las armaduras y el arma que Dios nos ha dado para poder entrar a orar por el Espíritu en aquello que... ¿Cómo puedo yo? Escuche muy bien usted. ¿Cómo puedo orar por el Espíritu? Y claro que aquí se necesita la interpretación de lengua. Si la tengo yo, la tiene tu hermano. Son misterios los cuales los he visto, los he desarrollado y lo puedo desarrollar con cualquier persona. ¿En qué? Una persona puede estar en una cama. No oye, no habla, no mira. Pero la agilidad que Dios ha puesto en mi vida, yo digo en mi vida, y estoy seguro que puede estar en otras también. ¿Cómo utilizar el orar por el Espíritu? ¿Está escuchando? ¿Cómo la persona, estando en un sentido, como dicen, gloria a Dios, allí está. Si esa persona está en un estado vegetal, que por ningún lado puede hablar. Entonces, observe lo que voy a hacer. Y si alguien mira esto, se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y voy a hablar algunas palabras en español para poderlas entender. Señor Jesús, gracias te doy por este maravilloso misterio que has puesto en mi vida y que lo has puesto en otros hombres y mujeres también. Porque vengo a hablar y a hacer lo que tú me has enseñado. Mira a tu hijo que está aquí, Señor. Bendigo que no puede hablar. O un amigo que no es cristiano. Y ponga mi mano en la frente de él y empiece. El intérprete lo sabe. Siri Laurashi, papá. Y dirá Manshita a él, Animish Irurabrach, ay, Adosh Mori Laganzas. Ahorita está orando mi espíritu por él. Que ojo, no miró ni oídos, ellos son las que nos ha dado el Espíritu Santo. Y cuando el enemigo sabe
que el pueblo desarrolla, ha investigado y desarrolla, activa los dones, hay un problema grande. ¿Por qué? Porque cuando se va a llevar a una persona a predicar, a enseñar al púlpito, la iglesia se reúne y empiezan a consultar, a decirle al Señor: Señor, queremos saber, Señor, la integridad de este varón que va a venir a predicar. Y empiezan los que saben hablar en diversos géneros de lengua y el intérprete empieza a decir: esto y esto dice el Espíritu Santo de él o de ella. Y de ahí se toman las determinaciones en traerlo o no traerlo. Esto es cuando hay conocimiento. Bien. Entonces, este es un conocimiento absoluto y total de Dios que me capacita a través de la agilidad del don que Dios ha puesto en mi vida, tener de manera confiable que puedo tener acceso de usar los diversos géneros de lenguas angelicales y tener la capacidad por el mismo Espíritu Santo de identificar con mi mente, guiada por el Espíritu de Dios, cuál sonido indecible angelical me traslada a la atmósfera dimensional del Espíritu Santo y hacer a través de ese conocimiento que solo puede revelar el Espíritu Santo. Escuche muy bien, no es por estudio, para entrar a lo profundo, lo interno de mi espíritu y hacer ese contacto con mi espíritu humano y expulsar palabras de dolor que manifiestan la intimidad tribulacionaria que hay en mi corazón, alma, mente y espíritu. Aquí, si la persona está pasando un ejemplo, una persona liberada y busca la necesidad por todos lados y no la puede hallar porque su pastor tiene algunas definiciones que no lo apoyan la escritura. Porque también hay otro error que dice alguien así, por miedo. Y oraron por liberación por alguien y ya medio se apaciguó la persona, sea hombre o mujer, y dice, no, dice, ya estuvo. Y otros, como no miraron que vomitó nada, dicen, no es posible. No, es que el asunto de liberación no es sencillamente porque la persona vomite que va a salir el demonio. Recuerde usted que el demonio es un cuerpo sobrenatural, el cual puede salir de muchas formas. Ese es el conocimiento que debe tener. Y entonces las personas empiezan a meterle agua con sal, con aceite, para que vomite, porque es que no ha vomitado, no ha sido liberado. No se trata de eso, sí. Por eso es que el asunto que cuando alguien entra en asuntos de liberación, aprende algunos conceptos que los ha visto en otras partes y dicen, tenemos que llevar aceite ungido para poder ungir la casa. Yo le digo, no se necesita. Porque bíblicamente el aceite solo está directamente señalado en Santiago. ¿Para qué? Para utilizarlo cuando alguien está enfermo, llamar a los ancianos para que oren ungiéndolo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el Antiguo Testamento estaba el aceite especial que solo se utilizaba para 3 personas que eran el sumo sacerdote, el profeta y el rey. A esos 3 se ungía. Pero ahora las iglesias se han dado la tarea de andar promocionando aceites ungidos. Yo te digo, ese aceite en el Antiguo Testamento representaba al Espíritu Santo, pero ahora no necesita representación porque en nosotros Él habita. Así lo dice en 1 de Juan capítulo 2, versículos 26 y 27. Ahí lo buscas. Entonces, si esa persona está atribulada porque ya no haya, porque mire, puede ser tu pareja, tu amigo, hermano y hermana que están casados y que buscan la liberación
y buscan cualquier, andan metiendo la cabeza, y hablo así, voy a hablar así, andan metiendo la cabeza en manos de cualquier persona. Yo te digo, aprende lo que hoy te estoy enseñando. Si todavía no has recibido esa parte que nosotros llamamos bautismo por el Espíritu Santo, en el cual se habla en lengua, pelea por él. Hermano Denis Martínez, Dios me lo bendiga, amado siervo. Saludes ahí a mi hermana Tesla Ramos con toda la familia. Este asunto de los diversos géneros de lengua y de la interpretación, yo me enfrasco mucho en enseñar. ¿Por qué motivo? Porque estos dones los han sacado del compendio de la escritura, como quien dice, esto ya no se necesita. ¿Para qué hablar en lengua? Es por lo mismo, ¿por qué? Porque el enemigo ha utilizado las mismas armas, utilizando a muchos hombres y mujeres haciendo un desorden en las iglesias. Pero yo aquí estoy con mis 5 sentidos, con mis pies puestos en la tierra, diciéndote los diversos géneros de lengua. Cuando tú los sabes desarrollar, tienes un armamento, como te explico, una línea directa con Dios para que tú puedas hablar con Él. Te sientes demacrado. Te sientes que cuando llegas a la casa hay algo que te motiva a no estar dentro de la casa. Porque algo sobrenatural está pasando, y de hecho Satanás trabaja a través de muchas cosas. Pero cuando el cristiano tiene conocimiento, sabe que son 2 cosas que se pueden estar dando. Uno, que Dios está permitiendo aquello, o que otra persona está trabajando en contra tuya. Y algunos se refieren así, no, dice, a nosotros los cristianos no nos hacen brujería. Yo te digo, la palabra es cambiante. A nosotros los cristianos nos pasan haciendo brujería, que no hacen efecto las brujerías, es otra cosa. ¿Por qué? Tienes que mantenerte en ese nivel de lo que demanda la santidad de Dios. Gracias, hermano Dani Martínez. Gracias, lo mismo le deseo también. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta por qué motivo, y no importa cuánto mensaje contrario escuches tú por las redes sociales del asunto de hablar en lengua, enfócate, porque dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña, escucha muy bien, lengua extraña significa que si no hay intérprete dado por el Espíritu Santo, nadie sabe lo que ese hombre o esa mujer están diciendo. Y por eso que cuando no hay interpretación, es mejor que calle en la congregación y hable para sí mismo y para Dios. Pero cuando hay intérprete, no fue como aquel que fue a aprender inglés. ¿Por qué? Porque ya sabe el español, y entonces dice, good night, my friend. Entonces la traducción es, buenas noches, amigo. Eso es lo que aprendió. Pero el asunto, oye bien, de la interpretación de las lenguas que nos dicen extrañas que vienen del cielo, no hay nadie que te enseñe más que el Espíritu Santo, porque Él es el que da los dones. Y si tú entras a ese campo, te vas a dar cuenta, amado hermano, usted que me puede estar viendo en cualquier país, si hay a usted sin ninguna salida, y si yo le pregunto, usted ya recibió el bautismo por el Espíritu Santo en el cual se habla en lenguas como señal, y usted me dice, no, hermano, pelee por eso. Yo le digo, porque eso es suyo. El bautismo del Espíritu Santo es suyo, porque este es para vosotros, para vuestros hijos, para los hijos de vuestros hijos, para todos aquellos cuantos el Señor llamare. Es de nosotros la promesa. No se necesita llenar ningún currículo más que la santidad y una enseñanza que lo capacite para que se le abre la mente, para que pueda usted percibir un regalo que Dios lo tiene en sus manos para que usted lo agarre. Y entonces enseñarle que cuando usted
usted empieza y es bautizado por el Espíritu Santo, y no importa que solo sea una lengua la que usted escuche, usted puede estar repitiendo la lengua, pero esa lengua no es como esta que voy a estar diciendo ahorita yo. Ejemplo, Señor, guárdame, Señor, guárdame, Señor, guárdame, o Señor, bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Solo eso digo. Usted puede estar diciendo con una palabra como le pasó a la sierva, que la bautizó el Espíritu Santo y esa lengua quedó grabada en mi mente. Virilixi, Virilixi, me decía ella. ¿Por qué solo esa palabra puedo decir? No se preocupe, le digo que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, el significado es largo. Tiene para estar hablando toda la noche con el Espíritu Santo. Por eso decimos que esto es un misterio. ¿Por qué? No se puede percibir por ningún estudio, sino por medio de la revelación que el Espíritu Santo nos puede dar. Y dice así, que el conocimiento absoluto, pues el conocimiento parcial, hipnosis, ese se adquiere a través de estudio. Y me capacita para saber que existe un Dios. Eso es lo que hace el conocimiento absoluto. Es por eso que los teólogos tienen diferentes definiciones en cuanto al asunto de lengua. ¿Por qué? Porque ellos analizan que eso es lo que ellos piensan, que eso es lo que dice el texto. Pero resulta que cuando entramos a la parte espiritual, nos vamos a dar cuenta que para poder hablar en lengua, no es que yo debo de saber qué lengua voy a decir, sino lo que yo debo de hacer es soltar mi mente y empezar a decir. Yo soy el Corit Blixiner de la Avancita, porque Spiritis Blamis Majoxi. Solo a él es como Islay Busteri Lebravanza. Escuche muy bien lo que el Espíritu Santo está hablando. Y no estoy pensando que eso iba a hablar. Y puedo seguir hablando y cambiando los diversos géneros de lengua, y no estoy pensando que lo cogí, no, lo que he suelto es que el Espíritu Santo haga y lo hago de una forma formal. ¿Para qué? Para que los hermanos se den cuenta por qué motivo se debe de buscar los diversos géneros de la parte. Si nos dice la palabra que pidamos en oración, el asunto poderlas interpretar. Porque cuando usted las interpreta, tiene un doble material. Habla en Buris Lane de Branch de la Shanda. Y ahí mismo el Espíritu Santo le está diciendo, no te preocupes, yo voy delante de ti, yo peleo la guerra, es mía la victoria. Y usted está seguro de lo que está escuchando, porque Dios, que doy respuesta a aquel que me busca. Este es un misterio, por eso hablo de misterios. Esto no se trata de estudio, porque no se halla en ninguna mente de un teólogo, a no ser de que ese teólogo haya tenido alguna revelación directa con el Espíritu Santo. Pero a ellos no les queda chance, porque todo el tiempo lo meten en estar estudiando. La parte espiritual no la manejan. ¿Por qué? Porque hablan directamente, como decimos, son predicadores sencillamente con teología. Y cuando hablamos de teología, estamos hablando del estudio de la Escritura, definido a través de los términos lingüísticos que ellos han descubierto por medio del hebreo, del arameo y del griego, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con los misterios del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que lo más vil de la tierra escogió Dios para avergonzar a los sabios de la tierra. Entonces, el hecho de que alguien diga un montón de cosas en contra de esto, a Satanás le conviene que ese teólogo esté diciendo un montón, o que aparezcan un montón de novatos, unos jóvenes novatos que aparecen ahí hablando de este tema. Y yo me he atrevido a decirle, muchachos, burlones, blasfemos, porque no entienden. Le digo yo, léete ahí.
Léete, le digo yo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Porque dice, porque la mente del hombre carnal o natural no puede entender las cosas de que son del Espíritu, porque han de entenderse de forma espiritual. Y él lo que hace es un análisis, o sea, el hombre, el natural carnal, lo que hace es una forma de una apología, porque defienden lo que ellos están enseñando, de que las lenguas ya no deben de funcionar en la iglesia. Pero quiero decirle, amado hermano, no se vaya a oponer en su congregación que la gente hable en lengua. Ahora, organícelos, enséñelos. Si no tiene la capacidad, busque a una persona que le pueda ayudar para que se dé cuenta usted qué cambio hay en la estructura de una atmósfera cuando una iglesia es pasiva y pasa a ser una iglesia violenta. No violenta en pelear, sino violenta en conocimiento, que saben cómo el enemigo ataca, que saben que como cristianos no podemos andar retando al enemigo, porque el enemigo sabe de que nosotros somos carne y hueso, y él es del mundo sobrenatural y puede hacernos algo que nosotros no lo esperamos, porque a veces cuando estamos ayunando, orando, estamos con las emociones levantadas, y máxime cuando me tienen allá danzando, gritando y un montón de cosas, y la gente se siente emocionalista. A los días miramos todos aquellos jóvenes que andaban danzando allá, los miramos ya comiendo algarrobas. Es por eso que debemos de tener el gran cuidado de, de tener esa convicción de cómo podemos nosotros desarrollar este hermoso. Imagínese usted que el conocimiento gnosis, el cual se adquiere a través de estudio, me capacita para darme cuenta que existe un Dios, el cual yo lo puedo alabar. Ese es el conocimiento parcial, pero el conocimiento absoluto no es, oiga bien, el conocimiento absoluto, oiga bien, que solo se puede revelar por medio del Espíritu Santo. Este conocimiento del cual hoy le estoy hablando es un conocimiento el cual, mire usted, le voy a definir la palabra de la cual estoy hablando, conocimiento parcial, que aquí lo tengo escrito, porque estas enseñanzas el Espíritu Santo me las inspiró hace más de 14 años. El conocimiento griego gnosis, de los cuales aparecen los gnósticos, ¿verdad? Es conocimiento parcial que solo te lleva a saber, escucha muy bien, solo te lleva a saber que existe un Dios y que actúa con poder. Eso es lo que me enseña el conocimiento parcial y lo miro en la Biblia que así está. Un Dios que actuó o que sigue actuando, pero ahí no paso. A diferencia, oiga bien, dice, y que este conocimiento como me hace, oiga bien, saber de que existe un Dios y que ha usado y que está usando hombres en lo sobrenatural, pero que yo no paso de lo mismo. Ese es el conocimiento parcial. Y dice así que hace milagros, prodigios y la manifestación de los dones de poder del Espíritu Santo, y te limita a decir, yo lo he leído, el conocimiento parcial, pero no lo creo. Porque solo Dios puede hacer tales cosas. A eso te lleva el conocimiento parcial. Los teólogos tienen un conocimiento parcial que solo los lleva a exponer lo que ellos determinan que han podido investigar a través de la escudriñación de la palabra. Entonces ellos tienen el conocimiento de que existe un Dios y que es un Dios de poder. A diferencia que cuando tú entras en el conocimiento absoluto y total de Dios, no significa de que tienes que tener un estudio sistemático en asuntos de teología,
en instituto bíblico, no. Por eso lo más vil de la tierra escogió Dios para humillar a aquellos sabios que están en el mundo. Y dice ahora, mira bien lo que dice. Y dice, oye bien, entonces dice ahora, debemos de definir, ahora bien, el conocimiento absoluto y total no solo te hace saber que existe, sino que tienes el conocimiento de conocer a Dios por lo que Él se ha manifestado en tu vida y de esa manera poder decir los diversos géneros de lengua es un armamento potente que Dios nos tiene dentro de la Escritura, pero que no se pueden revelar por medio de estudio. Nadie puede investigarse lo que Dios dice. Se puede investigar que la palabra, el significado de la palabra y llegar al punto y tomar una determinación que dije yo. Estas son lenguas naturales, son lenguas de países. A eso es que se refiere. Eso es lo que dicen los teólogos. Pero ¿cómo pueden explicar esto? ¿Cómo pueden explicar eso de ellos? Si es de arriba que viene. Dios lo ha puesto en mi vida y lo puedo generar cuantas veces sea, cambiando los diversos géneros de lengua. Entonces nos damos cuenta que cuando desarrollamos esto, ¿por qué? Porque cuando desarrollamos estos diversos géneros de lengua, los puedo utilizar en una liberación. Si en mi casa está sucediendo algo, no importa que no suceda una respuesta en el momento o en el tiempo, pero yo sé que Dios va a responder. Yo no me debo de cansar de seguirle pidiendo porque sé que Dios va a responder. Y dijo el salmista en el capítulo 40, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Y me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies en roca firme. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Entonces nos damos cuenta de que cuando tú lo oras en lengua, tú estás orando en el idioma del Espíritu Santo y de Dios. Y no importa que la gente, que los teólogos, que un montón de gente novata esté diciendo un montón de cosas contrarias. ¿Por qué? Porque no saben las cosas. Pues sí, aquel hombre que era maestro, rabino, llegó en el capítulo 3 de Juan. Margarita Zúñiga, Dios me la bendiga, amada sierva. Sí, amén, hermana Margarita. Ya, Dios me la bendiga grandemente con sus hijos ahí, hombre. Saludes a cada uno de la familia. Dios la bendiga. Mira que Nicodemo llegó de noche. Y siendo un estudioso escudriñador de la ley, de la Torá. Igual a los teólogos que están hoy, que son estudiosos de todo. Pero tienen la misma mente de este varón, porque llegó y dijo así: Maestro, sabemos que ha venido Dios porque las cosas que haces, si no estuviera Dios contigo, no lo hiciera. Le dijo: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de los cielos. Palabras espirituales que no las pudo entender y preguntó. Ay, Señor. Bueno, aquí en YouTube se terminó. Entonces, pero sigo en Facebook. Sí, mi hermana Margarita, cuénteme cómo están sus hijos, cómo está usted. Dios me la bendiga grandemente, sierva. Entonces nos damos cuenta que cuando estamos
conociendo los misterios del Espíritu Santo, lo voy a conocer a través del conocimiento absoluto y total y no por el conocimiento parcial, el cual lo desarrollan todos los teólogos. Ellos tienen buenas definiciones de palabras, de la gramática, de la ortografía, de la exégesis, y bueno, cuántas cosas ellos en asuntos hermenéuticos son especialistas, pero en asuntos espirituales no pueden entrar en este campo, el máximo en este asunto de las lenguas del Señor. ¿Por qué? Porque no quedó un video grabado o un cassette grabado para decir estas son lenguas humanas y no son angelicales, como dicen. Entonces, me alegro, sierva. Salúdemelos, por favor, a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y la paz de Jehová Dios en su corazón, deseando que el Dios Todopoderoso me los bendiga grandemente. Cuando agotamos nuestros esfuerzos, y hablo para una pareja que no hayan salida a un asunto de brujería que les están haciendo, y son cristianas. Pero si van de un pastor que no crea, va a decir, no, a nosotros como cristianos no nos hacen brujería. Y el asunto sería que a mí no me hacen efecto las brujerías, pero brujería sí me hacen. Gracias, hermana Margarita. Entonces, cuando una persona le han hecho brujería, y hablo en este contexto, ¿por qué? Porque el asunto es que le haga brujería y que haga efecto. ¿Y qué es lo del efecto? Que en la casa cuando llega no haya felicidad, sino que se siente como retraída, oprimida, y una depresión terrible que ella solo fuera se encuentra. Entonces, hermano, por eso le digo yo, por eso es importante que usted, cuando sabe que los dones del Espíritu Santo están funcionando y máxime los diversos géneros de lengua, usted puede cantarle en lenguas al Señor y provocar algo que usted no lo mira en el momento, pero en la atmósfera dimensional está sucediendo algo que usted ni yo a veces no lo sabemos. ¿Por qué? Porque recuerde que Satanás, sus demonios están en el segundo cielo y ahí operan también los brujos. Los brujos se reúnen en el trabajo que van a hacer contra nosotros. Pero que no hagan efecto es otra cosa. Pero cuando usted le hacen un trabajo y se siente oprimida, deprimida y que quiere salir de esa casa, entonces está haciendo efecto. Y no debemos permitir que haga efecto. Para eso Dios nos ha dejado herramientas, nos ha dejado armas superpoderosas, las cuales no las puede combatir Satanás. ¿Por qué? Porque cuando usted utiliza los diversos géneros de lengua, quiero decirle, traspasan la atmósfera dimensional y no las puede tener Satanás. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje de Jehová Dios. Y aunque no le guste a los demás, a los teólogos, usted no se preocupe. ¿Por qué? Porque no le estoy contando algo que me contaron, sino algo que yo lo he vivido. Algo que lo he vivido, ¿por qué motivo el Espíritu Santo me hace enseñar de este don especial, de don de diversos géneros de lengua y el don de interpretación? Con este don usted aprende a guerrear y como los profetas dicen un montón de cosas, ¿verdad? Y miramos nosotros ahí en los medios de comunicación cómo los profetas se meten en un campo así y lo que ellos quieren es agarrar suscriptores. Yo no ando buscando esa cosa. Yo lo que busco es orientar, que su mente se abra primero. ¿Cómo puede recibir ese bautismo por el Espíritu Santo en el cual se va a identificar por la lengua que yo el Espíritu Santo me va a dar en ese momento como señal, o pueden ser los diversos géneros de lengua que se den en el mismo momento? ¿Cómo lo puedo lograr? Solamente agárrelo. Pues es suyo. Porque esto es para vosotros. Mire, lee Hechos 2, 38 y 39. Ahí está la respuesta. Personas que por primera vez vienen a un culto, lo han recibido. Oiga, muy bien. Entonces,
tenemos que tener ese conocimiento. ¿Cómo desarrollarlo? ¿Para qué? Para tener la capacidad de confrontar a un enemigo que él sabe, que si nosotros descubrimos y desarrollamos las armas que están en la Escritura, tiene problemas. ¿Por qué? Porque yo no voy a confiar en mi ayuno, no voy a confiar en mi oración, no voy a confiar en que leo la palabra, voy a confiar en las acciones de mi Dios, el cual me ha llamado. ¿Por qué? Yo debo de adorar a Dios por lo que Él es y no por lo que Él me da. Aleluya. Es un privilegio. Ya tengo más de una hora. Les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, hermanos, hermano Margarita. Bendiciones. Pasen muy buenas noches y nos estaremos viendo en otro día, que ya sería la sexta parte de esta enseñanza, que es los misterios del Espíritu Santo revelados al cristiano que los busca. Muy buenas noches y la paz de Jehová Dios en sus corazones. Aleluya.